¿Cómo entrenar a tu perro para que se quede quieto? Entrenar a tu perro para que se quede quieto es a veces una tarea difícil, especialmente si tu perro es hiperactivo, por lo que siempre se mueve y odia quedarse quieto. Pero al mismo tiempo, este comando es uno de los más importantes. Imagina la situación cuando llegues a casa y simplemente no quieres que tu perro salte sobre ti o sobre tus invitados, o estás llevando algo frágil o pesado y quieres que tu perro se mantenga fuera de tu camino. El comando quieto también es útil con el veterinario o durante la caminata cuando desees que tu perro se detenga en el cruce de peatones. ¿Por qué enseñar a tu perro a quedarse quieto? La mayoría de las personas imaginan a un perro tumbado cuando mencionamos el comando quieto, pero puedes entrenar a tu perro para que se quede quieto en cualquier posición. No depende de si tu perro está de pie, sentado o acostado. Con el comando quieto, el perro debe permanecer como está. Esto puede impedir que un perro de casa tome a su presa o que tu gran amigo corra directamente debajo de un auto que viene andando. Por ejemplo, mantener a tu perro en la posición de pie es muy útil con el veterinario o en una exposición canina. ¿Cuándo empezar a enseñar a tu perro a quedarse quieto? Puedes comenzar tan pronto como lleves a tu cachorro a casa. Cuando lo alimentes, simplemente mantén su tazón frente a su nariz y engáñalo para que se siente. El primer par de veces baja el tazón inmediatamente para mantener a tu cachorro sentado. Más tarde, prolonga el tiempo cuando pongas el tazón. También puedes entrenar a tu cachorro para que coma solo cuando se lo ordenes y de esta forma puedes prolongar el comando comer a medida que tu cachorro crece. Por lo tanto, tu perro permanecerá sentado hasta que le permitas comer. La forma más común de entrenar el comando quieto es cuando tu perro está tumbado. La mayoría de los adiestradores de perro te recomendarán que dejes a tu perro acostarse y comenzar a entrenarlo para que realice el comando quieto en esa posición. Pasos para entrenar a tu perro para que se quede quieto. 1. Obtén una cantidad de pequeños trozos de recompensa, pequeños trozos de salchichas. 2. Puedes atar a tu perro para controlarlo mejor. 3. Ordena a tu perro que se tumbe y le das una recompensa. 4. Di quieto y con tu mano coloca otra recompensa frente a la nariz de tu perro. Espera un poco y después de un par de segundos da otra recompensa. Espera de nuevo y recompensa nuevamente a tu perro mientras aún está tumbado. 5. Antes de que tu perro se levante, libéralo de la posición y elógialo verbalmente con palabras como bien, bueno, bravo, sí, etc. 6. Juega con tu perro para que tenga un sentimiento positivo relacionado con el entrenamiento. 7. Repita los pasos 3, 4, 5 y 6 un par de veces, no más de 2 a 3 minutos. Si tu perro cambia la posición de tumbado antes de sentarse o de pie, no te preocupes, simplemente vuelve a ponerlo en la posición de tumbado y continúa de acuerdo con los pasos anteriores. Más tarde, normalmente puedes pararte al lado de tu perro o frente a él, dejar pasar algún tiempo después del comando quieto y por último recompensarlo. Posteriormente, luego de 2 a 3 segundos, puedes retroceder un paso después del comando quieto, avanzar hacia tu perro y recompensarlo. Por último, puedes aumentar el tiempo del comando quieto, así como tu distancia del perro. Puedes entrenar esto también en varios lugares o con distracciones. Nunca castigues a tu perro si rompe el comando quieto, en tal caso simplemente no lo recompenses. Debes terminar cada sesión de entrenamiento en el mejor momento, es decir, cuando el perro esté ansioso por trabajar y funcione realmente bien.